Muy buenas tardes a todos, a todas. Un placer poder compartir con ustedes este pequeño espacio, pero gran espacio porque nos permite reflexionar, pensar, porque más que dar respuestas preconcebidas, lo que quiero es que podamos permitirnos pensar y reflexionar algunas ideas sobre las que les voy a presentar. ¿Pueden pasar la primera, por favor? Ahí estamos. Bien, hablar de sentidos y hablar de sexualidad tienen de alguna manera un origen en común. Todos sabemos que tenemos 5 sentidos y tal vez probablemente haya alguno más que todavía no está lo suficientemente trabajado. Muchos dicen que la intuición es un 6º sentido y probablemente hay personas que tienen percepciones que en general la medicina llama paranormales porque no pertenecen al ámbito de lo que la medicina puede aceptar o tolerar. Y por lo tanto distinguimos que están estos 5 sentidos, pero probablemente pueden haber bastantes otras alternativas. Sin embargo, lo que yo quiero es invitarlos a hacer un pequeño viaje para poder entender cómo estos sentidos se van amalgamando hasta finalmente terminar en aquel gran concepto que llamamos sexualidad. No podemos hablar de sexualidad sin referirnos 30 segundos a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, ya que he visto una serie de rituales a los antepasados. Estos son nuestros verdaderos abuelos, sobre todo este caballero que vemos acá, el Homo erectus, que hace 2 millones de años hizo un cambio que es trascendental y que nos tiene acá. El Homo erectus era un homínido que vivía en las selvas, en los árboles, y de pronto se le ocurrió salir de la selva, entrar en la sabana, explorar el mundo, pero para hacer eso hizo cambios que son trascendentales. Algunos de esos cambios los vivimos hoy como si hubiesen ocurrido ayer u hoy. Eso hizo que este que está aquí, que es el Homo sapiens, que es muy parecido a nosotros sin duda, nosotros somos los Homo sapiens sapiens que tenemos 70.000 años, el Homo sapiens tiene alrededor de 300.000 años, haya podido tener una serie de herramientas y virtudes con las cuales cambiar las cosas, cambiar la naturaleza, cambiar la humanidad y cambiar sobre todo la forma de relacionarnos de manera de poder construir este gran constructo que se llama sexualidad. ¿Qué es lo que desarrollaron estos Homo erectus? Muchas cosas, pero me voy a centrar fundamentalmente en esto. Tuvieron la enorme capacidad de por primera vez un homínido salir a cazar y pedirle a los que se quedaban allí en la cueva, ¿me pueden cuidar las crías? Nadie había hecho eso. Y entonces salía a cazar y cuando volvía de la caza, compartía lo que traía de casa con quienes habían cuidado las crías. Por primera vez en la historia, alguien criaba crías que le son ajenas voluntariamente y alguien compartía lo que cazaba voluntariamente. Para poder hacer aquello, realizaron este acto que hoy día es de todos los momentos de nuestra vida cotidiano, la mentalización, que es la capacidad que tenemos de meternos en la mente de la otra persona y leer la mente de la otra persona, anticiparnos a lo que necesita y actuar en consecuencia a aquello. Esto ocurre todos los días, a cada rato con las parejas. Uno mira a la pareja y le dice, ¿estás cansada, amor? Te metes dentro de ella. Te anticipa y le dice, ok, quedémonos en la casa, no salgamos. Eso que constituye lo cotidiano fue un acto que empezaron a hacer hace 2 millones de años y nos revolucionó la forma de ser humanos. Pero todo tiene un precio en la vida. Privilegiaron entonces ese órgano que era capaz de leer
estas intenciones de mentalizar, que es el cerebro. Y entonces nos hizo más vulnerable, extremadamente vulnerable, nos hizo más dependiente y nos hizo, con esa cualidad maravillosa que tenemos los seres humanos, de tener que compartirnos. Buscamos compartirnos. Y entonces, al hacer estos actos de mentalizar, nos volvimos extremadamente vulnerables y necesitamos imperiosamente que haya otro allí para darnos seguridad. Y esto ocurre 15, 18, 20, 25 años, a lo menos. Y luego de esos 25 años, le decimos entonces a la cría, puedes irte. Y esta dependencia se ha ido siendo cada vez más extendida por una multiplicidad de razones, no es del caso entrar allí. Lo importante es que toda esa convivencia, todo ese compartirnos, es lo que nos va construyendo como humanos. Y entonces desarrollamos una maravillosa memoria de cómo nos compartimos. Y cada uno de ustedes comparte una familia y sabe cómo se comparten. Hay gente que se comparte a la distancia. Hay gente que se comparte estando muy pegados unos con otros. Hay personas que se comparten permitiendo libertad del otro. ¿Vas a salir? Ya, chao, que te vaya bien. Hay personas que van a salir y dicen, ¿y dónde vas? ¿Cómo no me avisaste? Nos compartimos de manera distinta. Esta manera de compartirnos la grabamos en una memoria que se llama memoria procedural, memoria de acción. Todos tenemos la memoria de acción. Las primeras impresiones de un bebé son sensoriales, sobre todo el olfato. Es lo que guía al bebé para acercarse a la teta de la madre. El olfato, no es la vista, no es el sentido del tacto, es el olfato. El olfato tiene esa cualidad de ser un sentido que llega directamente al cerebro, pasa directamente, las vías están comunicadas directamente con el cerebro, no así el ojo, no así el oído, no así el gusto, no así el tacto, que siguen vías neurales hasta llegar a ser procesadas en el cerebro. Entonces, las primeras impresiones sensoriales en relación al mundo externo, este bebé que está allí con su madre, son fundamentales para empezar a armarse una idea de cómo es el mundo. El olor de la madre es tremendamente importante. Prueba de ello es que podríamos preguntar aquí quién tuvo un tuto en la infancia. Probablemente varios, ¿cierto? Porque vamos a necesitar el olor de nuestra madre mientras nos vamos separando y vamos creciendo 2, 3, 4 años. El olor queda impreso porque es lo primero que nos imprime dentro de nuestro cerebro. Entonces, oler, mirar, escuchar, tactar, gustar, se van a transformar en sentidos fundamentales que van a quedar guardados. Y muchos de ellos, muchas de esas impresiones, en esta memoria de acción, memoria procedural. Con esto, con estas primeras impresiones, se van produciendo expectativas. Expectativas que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de acunamiento, de abrigo, de desabrigo, de sed, de hambre, de evacuación. El bebé tiene esas necesidades y los bebés humanos no tenemos la capacidad de autorregularnos. Por lo tanto, dependemos 100% de quien esté allá afuera, que llamamos madre habitualmente, pero puede ser papá u otras personas. Y entonces se van creando con estas necesidades expectativas, que alguien las calma o alguien no las calma. Y por lo tanto, las expectativas van a originar conductas que tienen que ver con si alguien me calma esas expectativas o si alguien no me las calma. Y por lo tanto, las conductas de los bebés, estamos escuchando por ahí un bebé, son reclamo, llanto, movimiento, agitación, atención, quiere que le presten atención,
Hoy día sabemos que los bebés sonríen no por un reflejo. Es un aprendizaje que traen filogenético heredado y entonces sonríen porque saben que van a capturar la atención de los que están afuera. Y expelen un olor que las mamás dicen, ojalá no se te vaya nunca más este olor, porque están capturadas, porque el bebé está haciendo todo eso para tratar de mantener a los que están ahí afuera lo más atentos a sus necesidades. Van a haber entonces conductas que van a dar aseguramiento, respuestas, sonrisas, llanto, balbuceo, una multiplicidad de conductas. Esto, entonces, se va a ir organizando en patrones de conducta. Entonces un bebé sabe que si, por ejemplo, como este bebé que escuchábamos, se queja, la mamá puede venir, lo toma en brazos, lo calma. Pero podría ser que se queja y la mamá no venga repetidamente. Entonces el bebé va a aprender que haga lo que haga, nadie va a venir. Si nadie viene, entonces voy a tener que empezar a valérmelas por mí mismo, solo. Y entonces el bebé, estamos con un bebé de 1 año, 6 meses, 9 meses, empieza a armar prototipos. Yo sé que si lloro, alguien viene. Yo sé que si no lloro, nadie viene. Yo sé que si me quejo y me muevo mucho, sí vienen siempre. Yo sé que si me quedo calmado, no viene nadie. Empieza a armar prototipos de conducta. Y estos prototipos de conducta tienen que ver con la interacción con los que lo están cuidando. Todo esto lo guarda en esta memoria procedural. Memoria que está fundamentalmente en el hemisferio derecho y en el cuerpo. Esto lo aprende implícitamente, no a través de las palabras, sino que simplemente de compartirse. Tiene un cuerpo entrenado inteligentemente para captar estas sensaciones y guardar allí todas estas impresiones. Justamente, esta memoria es lo que llamamos apego. Por lo tanto, los apegos son la memoria que hemos ido guardando de cómo se compartieron conmigo desde que nací, fundamentalmente durante el primer año, y con estos prototipos, ahora yo sé cómo me voy a relacionar con los que están afuera. Ese es mi apego, mi estilo de apego, mi forma de apego. Entenderán entonces que el primer año de vida es clave de cómo estar muy atento a las necesidades del bebé para que el bebé crea en verdad que estamos para satisfacerlo. Es un juego, pero es un juego que tiene consecuencias importantes. ¿Qué nos hacen los apegos? Miles de cosas, podríamos estar 2 días aquí hablando. Lo importante, lo que me interesa que guarden hoy día es que las impresiones que las vamos armando como apego me van a dar hacia adentro confianza, hacia afuera seguridad. Y por supuesto el opuesto, desconfianza, inseguridad. Y hay personas que son desconfiadas y hay personas que son confiadas. Hay personas que son seguras y hay personas que son inseguras. Tienen estrecha relación con la calidad de los apegos, con el estilo de apego que pudieron armar. Paralelamente, esta madre incansable con su bebé, porque hay que decirlo, ¿cierto? Es incansable el trabajo de estar con un bebé en los primeros años. Y eso ha sido muy poco reconocido. Lo sabemos bien en nuestra legislatura, aparte de tener un postnatal de casi 6 meses, te empiezan a rebajar el sueldo y si más allá de los 6 meses no puedes, te empiezan a descontar días. Y este es un trabajo inagotable, es tremendo. Y no se entiende. Probablemente no se entiende porque lo hemos tratado de entender siempre desde el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo, que es más masculino, no entiende de lo que pasa en el hemisferio derecho. Entonces, paralelamente, la madre está regulando al bebé en estas 5 áreas.
Se hace pichí, se hace caca, tiene frío, tiene calor, tiene sed, tiene hambre, fisiología. Al mismo tiempo lo regula en el cuerpo, necesidad de que estén cerca, necesidad de que estén lejos, necesidad de que lo acunen, necesidad de dormir, necesidad de que lo aseen. Emocionales, afectivas y sensuales, eróticas. Cada vez que tocamos al bebé, que lo acariciamos, y obviamente va a depender cómo lo tocamos y lo acariciamos, cómo lo vestimos, cómo lo desvestimos, es una impresión que guarda táctil que la va a ir transformando en sensaciones eróticas. Una a una, con el tiempo, se van guardando en la memoria. Entonces, paralelamente, mamá está regulando estas 5 áreas, teniendo para ello que tener mucha disponibilidad emocional. Al mismo tiempo tiene que estar muy cerca del bebé en el primer año y tiene que estar regularmente en el tiempo. Esas son las claves: disponibilidad emocional, física y regularidad. Y esto es lo interesante que quiero que se lleven. Estas 5 áreas son la sexualidad. Entonces, cada vez que ustedes trabajan con sus hijos en cualquiera de estas 5 áreas, o si aquí hay profesora con sus alumnos en el colegio, en el lugar donde trabajen, con cualquiera de estas 5 áreas, están trabajando con la sexualidad. Trabajar con la sexualidad no es trabajar ni con el pene ni con la vulva. Es trabajar en este amplio marco que son estas 5 áreas. Entonces, es un trabajo que va organizando. ¿Y organiza qué cosa? El cerebro, que necesita que alguien lo organice. El cerebro humano no se organiza solo. Entonces, esta persona que está al lado del bebé va organizando las conductas y se va a transformar el cerebro en el órgano sexual más importante. No se olviden nunca, el órgano sexual más importante no es el pene ni es el clítoris, es el cerebro. Un cerebro bien organizado te va a garantizar una sexualidad con placer y con bienestar. Un cerebro desorganizado te va a hacer disfuncionar en la vida. Por lo tanto, la organización del cerebro, que hoy día sabemos por las neurociencias, nos toma a lo menos 3 años, es fundamental. Y por lo tanto, debemos los papás darle mucho tiempo a esa organización. Y al mismo tiempo se organiza el cuerpo, que tampoco se organiza solo. Por eso los papás nos sientan en la basenica para hacer pipí, para hacer caca, porque hay que organizar eso. No te puede ocurrir en cualquier momento. Te sientan para darte de comer en ciertos horarios porque hay que organizarlo. Te acuestan a dormir en ciertos horarios porque hay que organizar el cuerpo para dormir. El cuerpo requiere organización. Hay partes, sistemas de nuestro cuerpo que no requieren organización. El corazón late solo, ¿cierto? Pero hay otras partes que sí requieren organizarse. Entonces, será clave cómo yo fui regulado en este sistema. Cada vez que yo me desregulaba, venía esta madre que me regulaba. Me desregulaba, me regulaba, me desregulaba, me regulaba. Miles y miles y miles de interacciones. ¿Qué es lo interesante? Que el patrón, la plantilla de cómo me regularon a mí, sigamos la flecha azul, yo la meto detrás del ojo derecho, acá. Todos lo tenemos acá, detrás del ojo derecho, en una zona del cerebro que se llama corteza órbito-frontal derecha, aquí. Y esa zona de la corteza, quiero que lean allí las primeras líneas. Esa área de acá es la única que regula el sistema neurovegetativo, la única área de la corteza. ¿Y cuál es el sistema neurovegetativo? Simpático-parasimpático. Entonces, cuando hay personas ansiosas, personas que transpiran las manos, personas que les late el corazón, personas que les duele la guata cada vez que tienen que hacer algo, están desreguladas simpáticamente, porque el cuidador que está aquí no logra regular el equilibrio que tiene que haber entre simpático y parasimpático. Sabemos que hay estos 3 tipos de sistema neurovegetativo, no nos vamos a meter en eso porque no es el tiempo. Los más nuevos son el simpático y el vagal con mielina. Pero tenemos un sistema vagal sin mielina, que también lo tienen los reptiles, algunos mamíferos,
nosotros los humanos y que está íntimamente relacionado con trauma y disociación. Por lo tanto, es un sistema que se activa cuando hemos tenido esas experiencias traumáticas en nuestra vida. Y este sistema está muy activo en personas abusadas y en personas abusadas física y sexualmente. Y entonces este sistema las hace, por ejemplo, paralizarse. Las inactiva. De pronto se quedan bloqueadas, se quedan en blanco o en negro, da lo mismo. Vienen de pronto sensaciones flash en donde se queda absolutamente disociada en una realidad paralela y no sabe qué hacer. Porque su sistema está tratando de defenderla, pero al mismo tiempo está muy desajustado. Este es el ideal. Equilibrio simpático-parasimpático. Si se desequilibra el simpático, vamos a tener ansiedad. Si predomina el parasimpático, vamos a tener relajación. Pero tampoco podemos ir por la vida así absolutamente relajado. Entonces tiene que haber una tonicidad, un equilibrio. Con este equilibrio o con este desequilibrio del sistema neurovegetativo, vamos a ir al mundo a encontrarnos con otras personas. Con confianza, con tranquilidad, con seguridad, o bien con desconfianza, con ansiedad, con inseguridad. Y por eso que a muchas personas hoy, 2019, encontrarse con alguien les produce tal grado de inseguridad que prefieren, por ejemplo, relacionarse vía internet con las personas. Hay una infinidad de hombres que nos consultan que solo tienen relaciones virtuales con mujeres vía sexo virtual. O prefieren masturbarse a estar con una persona en la cama. No porque sean raros, es porque los niveles de ansiedad, de inseguridad, de desconfianza por su historia de la infancia es tan intenso que no pueden estar con alguien. Entonces, tener pareja, compartirse con la pareja, tener sexo, tener conexión emocional, tener conexión afectiva, hablar de uno mismo o de una misma, hablar en profundidad, conectadamente con el otro, manejar de manera adecuada el cuerpo, tener formas sanas de alimentación, tiempo para dormir, amistades, relaciones sociales y tener una cierta adecuación social, tiene que ver con tener tranquilidad, seguridad y confianza. Por otro lado, podemos hacer lo mismo con intranquilidad, con inseguridad y con desconfianza, y todas estas cosas van a estar colmadas de ansiedad y de desregulación. Todas. En mucho, en poco, pero va a haber ansiedad. Entonces, podríamos decir que todas estas cosas que le he reseñado, cuando hay ansiedades y desregulaciones, las personas no son tontas y buscan cómo regularlas. Y aparecen formas de regular esas ansiedades. Consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de droga, consumo de fármacos, comida en exceso, apretones de comida, levantarse a las 3 de la mañana, abrir el refrigerador para comer algo, lo que sea, consumo de bienes, personas que necesitan salir con la tarjeta a comprar, comprar y comprar, que no necesitan, pero la ansiedad es tal que necesitan hacerlo, violencia, celos, violencia intrafamiliar, disfunciones sexuales, somatizaciones, maltrato del cuerpo, podríamos hacer una larga lista. Estas son cosas que la gente hace para ayudarse, sin saber que al mismo tiempo que se ayudan, se perjudican. Pero detrás de un consumidor de coca, detrás de un consumidor de alcohol, hay una persona extremadamente ansiosa, no porque sea un imbécil, no porque sea un estúpido, no porque quiera, es porque tiene un pasado que le produce ansiedad y necesita calmarlo.
Entonces, hoy, con nuestros 5 sentidos, ya sabemos que pueden haber algunos más, grabamos en la memoria corporal y en la memoria procedural para entonces ir a revisar nuestro pasado y con ese pasado grabado en la memoria procedural, actuamos hoy. De nuevo con nuestros 5 sentidos. Este es más o menos el esquema que hacemos en cada momento, a cada rato, todos los días. Por lo tanto, como decía Jean-Paul Sartre, somos lo que hemos podido hacer con lo que hicieron de nuestra vida. ¿Eso lo decía Sartre? Sí, un poquito, digamos, un poquito pesimista, pero no deja de tener una cuota de realidad de que nuestro pasado está permanentemente presente aquí y se va actualizando todo el tiempo con nuestros sentidos. Y entonces, para poder mirar hacia el futuro, y con esto ya voy terminando, les quiero por último proponer que hagamos una muy pequeña experiencia de manera que se la puedan llevar además como un fruto de esta reunión que tuvimos. Y además un fruto que les haga reflexionar de cuánto es lo que tenemos que hacer todos los días en nuestro entorno familiar, laboral, social, de amistades, etc. Se llama El ser humano no existe. Extraño título, dirán ustedes, pero vamos a eso. Para hacer eso, y que es una gran diferencia con nuestros grandes amigos los animales, les propongo lo siguiente. Vamos a construir 2 gallineros, uno aquí a la derecha y uno aquí a la izquierda. En el gallinero de la derecha vamos a poner un gallo, unas gallinas y vamos a poner un gatito recién nacido. Lo ponemos allí, cerramos la puerta, vamos al gallinero de la izquierda, donde vamos a poner un gallo, unas gallinas y un bebé humano recién nacido. Cerramos la puerta y vamos a volver en 4 años a ver qué pasó con nuestro experimento. Y entonces volvemos en 4 años, con mucha curiosidad, como somos los investigadores, ¿cierto? Y entonces abrimos la puerta del lado derecho del gallinero y nos encontramos con este bicho. Ya no están los gallos, las gallinas. Dice, no sé a dónde se fueron, parece que se arrancaron. Nos encontramos con este bicho que camina como felino, que mira con mirada de gato, que emite sonidos de gato, que tiene los montoncitos de posiciones tapados con arena. Un gato. Entonces, llenos de curiosidad, vamos al gallinero a la izquierda, donde dejamos al bebé humano. Y nos vamos a encontrar con este bicho en 4 patas, con la mirada perdida, emitiendo sonidos guturales inentendibles, defecado entero, orinado entero, comiendo con el hocico del suelo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con el ser humano? ¿Dónde quedó? Si dejamos un bebé humano, ¿por qué no encontramos un humano? Y la pregunta es compleja y es simple a la vez. El ser humano no existe. Todo lo que tenemos como carga genética nos permite reproducirnos en un esquema corporal. 2 orejas, 2 ojos, nariz, 2 manos, piernas, una forma física. Pero eso que llamamos ser humano no aparece allí. El ser humano solo se construye con el entorno. Y por lo tanto es el entorno el determinante en el ser humano. La calidad del entorno es la que nos hace seres humanos. Entonces, la reflexión que tenemos que hacer es ¿qué calidad de seres humanos le estamos brindando a nuestro entorno? ¿Saludamos? ¿No saludamos? Preguntamos, ¿cómo estás? ¿Qué te ocurre? ¿No te veo bien? ¿O estamos con esto, desconectados todo el día sin importarnos quién está al lado? Como si el ser humano apareciera por sí solo.
Y lo que estamos viendo es que desgraciadamente estamos cambiando muy rápidamente, porque la tecnología se está transformando en nuestro entorno. Entonces, cuando ante esa gran pregunta que siempre se hace la gente, ¿y cómo van a salir los hijos de los homosexuales? Que es una pregunta que corroe el alma del chileno, ¿eh? Porque no entiende nada. Exactamente como salen los hijos de los heterosexuales, llenos de aciertos, llenos de fallas. Si esos dos homosexuales son humanos, ¿cuál es el problema? Si esos dos homosexuales cuidan, besan, abrazan, se preocupan, están atentos a las necesidades del bebé, ¿cuál es el problema? Si esos dos padres están atentos como heterosexuales a sus hijos, ¿cuál es el problema? Entonces tenemos que cambiar un poco la forma de mirar las cosas y darnos cuenta que tenemos cada uno de nosotros la obligación moral de hacer algo con nuestro entorno, porque estamos construyendo y reproduciendo seres humanos o estamos reproduciendo una sociedad agresiva y destructiva. Entonces, para finalizar, todos hemos sido inventos de la familia porque estuvimos con otro. Y todos los 100 que podemos estar acá o más, somos distintos porque cada uno de nosotros fue un invento en un momento de la familia. No hay dos iguales. Y esa es la maravilla de la humanidad. Que todos somos diferentes y somos al mismo tiempo tan parecidos. Entonces, lo humano es una ficción, es un acuerdo que lo vamos construyendo y que es siempre cambiante, culturalmente dependiente, donde no hay una predisposición nuestra a hacer eso, donde el ambiente es determinante y al mismo tiempo es un misterio y tenemos que reconocerlo. Y por último, la última diapositiva, y con esto termino, sin el otro que está allí, el otro que nos atendió, el otro que nos cuidó, el otro que nos mudó, el otro que nos hizo calmarnos y que hoy en la pareja vuelve a estar, está allí, nos calma, nos ayuda, nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No estás bien? Nos espera, nos da un plato de comida. Cuando nosotros estamos y llega el otro, nosotros le atendemos, lo cuidamos. Eso humano es lo que nos construye, pero al mismo tiempo ese otro nos puede destruir. Y los chilenos sabemos muy bien que hay miles y miles de familias que se han dedicado a destruir niños. Niños que los han ido a depositar al Sename. Y el Sename ha ayudado a destruirlos más. ¿Cierto? Entonces, el otro puede construirnos o puede destruirnos. Entonces tenemos todos como otro de otro la enorme misión de tener que ayudar a construirse a muchos otros, porque justamente ese encuentro es lo fundante de lo humano. Y por último, entonces, educar, criar con conciencia, reflexionar en pareja, trabajar para cambiar patrones, solicitar ayuda. Uno puede ir ahí a Secretos de Amor, sacar algunas cositas y en la casa volver a revivir, a ver qué me pasa en el cuerpo, en mis sentidos, en mis sensaciones. Probablemente algunas van a ser muy agradables y probablemente otras voy a decir, no, sé que eso no me agradó. Es mi historia que está allí. Y si no, me voy reeducando con los sentidos para darle sentido a la sexualidad. Y lo mismo hacemos nosotros en nuestro centro de terapia. Ayudamos a las personas cuando no encuentran en sí mismos las habilidades y las posibilidades de poder reeducarse en sus propios sentidos y darle sentido a la sexualidad, para poder ayudarlos, porque aparecemos como otro que ayuda a otro. Eso era lo que les quería contar. Ahí están algunos de mis datos, señas, por si quieren de pronto meterse en nuestra página. Está mi correo, calma, paciencia, ya va a aparecer. El equipo creativo fue lento. Ahí está el tweet, está el Facebook nuestro y mi correo. Por si alguien de repente tiene una duda, una pregunta, una consulta, encantado, ahí estaremos para poder responderles y ayudarles. Les doy las gracias. ¿Pregunta?
Hay un momento para preguntas si es que alguien tiene preguntas. Fantástico, aquí hay una pregunta. Tú dices que estamos determinados por nuestro entorno. ¿Y qué pasa con lo que con lo que traemos? ¿Qué pasa con las herencias familiares, las enfermedades, tanto físicas como emocionales? ¿Qué pasa con eso? Me gustaría saber tu opinión. Perfecto. Muy interesante la pregunta. Dice, ¿qué pasa con lo que traemos, la herencia, las historias familiares, las herencias familiares? ¿Cómo se relacionan con esta idea del entorno? Muy simple. Hoy día sabemos que los genes, a través de un concepto que se llama epigenética, ¿cierto? Nuestros genes, es decir, nuestra herencia, nuestros familiares, mi padre, mi madre, mis abuelos, todo lo que está aquí en mi cuerpo, en mis genes, va a interactuar con el medio. Y por lo tanto yo me estoy modificando permanentemente, no 20 o 30 años atrás, permanentemente todos los días en el contacto con el contexto, con el mundo. Por eso lo importante de un medio ambiente limpio, sano, sin contaminación. Por eso es importante que el agua que bebamos sea confiable. Por eso es importante que los alimentos que nos echemos a la boca sean confiables. Porque van a estar interactuando. Entonces las enfermedades las entendemos hoy día como una interacción del cuerpo con el entorno. Con mi familia, con los más cercanos, con lo que yo me alimento, con lo que yo me nutro. Todo el tiempo estamos interactuando. Y por lo tanto la herencia no se manifiesta como sola, sino que se manifiesta interactuando con el contexto. Y por eso que tenemos la maravillosa posibilidad de modificar nuestra herencia, porque si no estaríamos condenados a una herencia determinista y que simplemente se manifiesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Gracias por la presentación. ¿El amar o el amor se podría considerar algo aprendido o algo innato del ser humano? ¿El amar o el amor se podría considerar algo innato o algo aprendido del ser humano? Bueno, depende de dónde lo mires. Un psicoanalista francés, Jacques Lacan, decía que el amor es siempre un error. De nuevo un poco pesimista, pero está bien. El amar aparentemente es algo que hemos ido aprendiendo evolutivamente. Porque el amar surge de la interacción con los otros. Cuando yo decía que el erectus empezó a interactuar con los otros, a leer, mentalizar al otro para poder actuar en consecuencia, porque tú entenderás que dejar las crías con alguien, uno mira la mente del otro para saber si es confiable o no para dejar las crías. Entonces, en esas interacciones y en esa dependencia que tenemos larga con nuestros padres y con la familia en los primeros años, 15, 20, 25 años, se va desarrollando este sentimiento que es el amor, que tiene también una raíz de emoción. Se va desarrollando y es muy particular de familia en familia. El amor no es uno solo. El amor se aprende. El amor se pone en práctica. El amor tiene que ver con cómo he ido aprendiendo a manifestar mis necesidades, mis afectos, mis emociones y cómo ellas son aceptadas y contenidas por el resto. Entonces el amor está siempre, podríamos decir, en un aprendizaje. Y es un aprendizaje que es muy distinto de niño a cuando somos adultos. Para los que les interese un poquito más tratar de darle una vuelta a esto, lean el mito de Psiquis y Eros. ¿Ya? Cómo la psique, para poder desarrollarse y llegar adulta, requiere del Eros, requiere encontrarse con Eros, para que desde esa unión la psique pueda progresar, crecer e integrarse. Cuando el cerebro y la mente no están en una conjunción con Eros, con el amor, entonces se pasma, no se produce el mismo desarrollo. Y por eso hoy día entendemos que hay dos circuitos neurológicos con los cuales puedes crecer. El circuito del amor
y el circuito del miedo. Recuerden siempre que el gran opuesto del amor es el miedo, no es el odio, es el miedo. Para los que quieran ahondar un poquito más, vean la Guerra de las Galaxias. Es el miedo. Cuando a Anakin lo llevan ante el consejo de Yoda, siendo un niñito, 8 años, 9 años, no tenía más, y el Yoda con sus orejitas le dice, ¿tienes miedo, hijo? Y Anakin dice, no, no tengo miedo. ¿De qué voy a tener miedo? Ahí está el problema, le dice el Yoda. El miedo te va a llevar al odio y el odio va a ser el camino al lado oscuro. Cuando no eres capaz de reconocer el miedo en ti, vas a entrar en el lado oscuro de la fuerza. Por eso que el miedo se pone como el gran opuesto al amor. El amor implica aceptación, integración, crecimiento, afectos positivos. Entonces un cerebro alimentado con amor es muy distinto a un cerebro alimentado por miedo. Y desgraciadamente nosotros como país hemos vivido con cerebros alimentados por el miedo. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones, da lo mismo. Pero hemos vivido en un cerebro alimentado por el miedo. Y estamos pagando un alto precio por eso. Tenemos muchas dificultades para relacionarnos unos con otros. Tenemos muchas dificultades para criar nuestros hijos. Tenemos muchas dificultades para construir una sociedad en armonía. Porque hemos sido alimentados y nutridos en el miedo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Gracias. ¿Los dejo? Los dejo. Ok.